Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la industria del secuestro que en Paraguay se acrecentó desde hace 20 años con el secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi. ¿Hay o no una industria de eso? Vamos a hablar con la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la situación de los vacunados y los no vacunados contra el COVID-19. Se puede y se debe separarlos. Por eso hablaremos con el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, el doctor Héctor Castro, director del PAI, representante del Ministerio de Salud, para que nos enfoquen el punto de vista sanitario y desde el punto de vista legal y también de la posibilidad de libertades que se puedan ir perdiendo de acuerdo a decisiones que se vayan tomando sobre este tema. Nos va a acompañar José Costa, periodista y abogado. El último bloque vamos a hablar acerca de la inamovilidad sin concurso previo. ¿Es legal y éticamente correcto? Con el doctor Robert Marcial González. Vamos a tratar de entender lo que hizo la Corte Suprema de Justicia al considerarse inamovibles 5 de sus miembros. Así que después de un rico café Lavazza, que tiene sabor, aroma y sabor inconfundibles, lo distribuye Cafepar, es el espresso italiano por excelencia, Lavazza. Después de degustar Lavazza, vamos a una pausa y al volver iniciamos el debate. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realizó el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional programás tus metas y objetivos. Activa tu ahorro programado desde 10.000 guaraníes mensuales y hasta 60 meses. Ingresá a www.regional.com.py y empezá a ahorrar. Escribinos al WhatsApp 0971-219-0900 para más información. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, para vos y toda la audiencia del Péndulo. 20 años se cumplieron del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Eras jovencita, una fiscal prácticamente nueva y con un caso que impactó en la sociedad paraguaya. Sí, realmente es uno de mis primeros casos. Era Nobel fiscal. Sí. Había incursionado primeramente en la Fiscalía de Caguazú, luego vine a Asunción y bueno, empecé a trabajar en una área que el doctor Oscar Latorre me asignó y luego vino el secuestro de la señora María Edith y ahí, bueno, tuvimos este suceso tan triste, ¿verdad? Exacto. Que ya enlutó a muchísimas familias, ¿verdad? Pero ese día, el 16 de noviembre a las 9, entre las 9:15, 9:30, ¿verdad? Cuando comunican de lo que ocurrió con la señora de Bernardi, yo recuerdo bien que el doctor Latorre nos llama, nos dice ocurrió algo sumamente grave, lo llevaron a la nuera del ingeniero de Bernardi, bueno, y vayan a ver qué es. Y bueno, al comienzo se pensaba que lo íbamos a encontrar enseguida, ¿verdad? ¿Qué se imaginaron al comienzo? Porque no era algo muy habitual en Paraguay secuestros. Si bien existieron, Sí. eran esporádicos, Sí. muy esporádicos. Pero y nunca con una persona tan impactante Sí. como la señora de Bernardi. ¿Qué sintieron los fiscales y qué pensaron en principio? Bueno, al comienzo se pensó en un robo de vehículos, ¿verdad?
Yo recuerdo que hablando con el comisario González Cuquejo, con el comisario Gamarra, ¿verdad? En ese entonces creo que era oficial, Sí. ¿verdad? Y entonces bueno, empezaron ellos a dar varias hipótesis hasta encontrar el vehículo. Y recuerdo bien que ahí también el comisario González Cuquejo me dice, esto sí es preocupante porque dejaron el vehículo y bueno, vamos a ir analizando todos los pasos, vamos a ver qué pasos vamos a ir dando, vamos a analizar todo el conjunto de lo que tenemos, vamos a hablar con la principal y la única testigo del caso. Ella estaba muy choqueada, la testigo, pero no obstante se habló con ella, colaboró, habló que 3 hombres lo quitaron de donde ella estaba, le metieron en su propio vehículo. Bueno, también buscábamos un cuerpo, ¿verdad? Porque podía darse Ustedes pensaban que sí, le podrían encontrar asesinada. exactamente. Todos los lugares donde pudimos buscarla no la encontramos esa noche. Después nos fuimos, armamos un pequeño PC, estábamos trabajando ahí con todos los elementos que teníamos. Y bueno, y empieza a surgir, ¿verdad? Esto entonces puede ser un secuestro. Se trataría de un secuestro y era inimaginable, Carlos, ¿verdad? Hasta que 17 días después nos llama el ingeniero y ahí nos dice, llegó una carta donde dicen que lo tienen a mi esposa, piden 12 millones de dólares, que ella está bien y que entran a negociar conmigo. Pero no presentaron pruebas de vida. No, solamente enviaron esa carta y firmaba el abuelo, ¿verdad? Mucho más extenso, ¿verdad? Daba algunas indicaciones, ¿verdad? Su señora está bien, para que tenga la certeza de que se trataba de ella, daba algunas indicaciones y que el ingeniero nos dijo, sí, estas son cosas que Nica, Que solamente ella podía que saber. exactamente. Ujú. Y sobre todo Carlos iba dejando en lugares muy estratégicos, ¿verdad? Iba dejando en diferentes casas, que inclusive en las casas de algunos amigos que el ingeniero no veía hacía tiempo, ¿verdad? Ujú. Yo recuerdo que en la casa de uno de sus amigos me dice, yo a este amigo hace Es decir, que bastante tenía que ser tiempo, alguien sí. cercano y que conocía Y los ahí él amigos empieza a personales del decirme, ingeniero. acá tiene que ser alguien que está adentro. Entonces desconfiábamos de todo, ¿verdad? Desconfiábamos de esto hasta que el día del pago, del primer pago, en donde el ingeniero pasa la chapa, de la cual se retiró El el dinero. número de chapa, ¿verdad? Del vehículo, del cual se retiró el dinero. Y ahí obtuvimos al día siguiente, bien temprano, me acuerdo que el intendente era Enrique Riera, y nos dice, el doctor Oscar Latorre nos llama rápido, nos reunimos todos, no recuerdo si fue en investigaciones o ahí en el despacho del doctor Latorre, pero sí estamos todos reunidos y ahí nos informan de que se trata de Gilberto Yamil Cetrini. ¿Y quién es Gilberto Yamil Cetrini, verdad? Que perteneció a un grupo que estuvo 3 años y más en la cárcel y Por intentar robar al Banco de sí, Fomento. de fomento, y que era conocido como la banda De Lloré. Lloré, sí. Y quienes componían Carmen Villalba, Lucio Silva, Gustavo Lescano, Pedro Maciel. Y entonces ahí fuimos arrancando y teniendo una idea. Y me acuerdo que ahí tanto el doctor Latorre como Y este, después esas personas formaron un grupo político. sí, resulta ser que antes Carlos, de que ellos cuando estaban en el seminario ya lo conocen a Juana Rom. Juana Rom creo que fue a estudiar teología Sí, sí, sí. y ahí él En la empieza Universidad Católica. en la Universidad Católica. Él los recluta a ellos. Él, y bueno, salen y forman un movimiento Monseñor Romero. Ujú. Y ese movimiento trabajan con las gentes más vulnerables del Bañado, todo. Es donde también Alcides conoce a Carmen, que trabajaba como bibliotecaria en un, no recuerdo el nombre, pero Fe y Alegría, algo así, del Bañado. Ujú. Ella trabajaba como bibliotecaria, bueno, ahí hacen pareja, ella también era catequista, porque hay fotografías de ella, era catequista y ahí
se encuentran y comienza, y ahí también Carmen, ¿sabes lo que hace Carmen? Recluta a sus dos hermanos, Osvaldo Villalba y Liliana María Villalba. Ellos eran menores, entonces los padres de Carmen le denuncian a Carmen. Los padres, Sí, 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 le recuerdo el caso que denuncian, le sí, le denunciaron a su denuncian, hija sí, por haberle reclutado a exactamente, sus a hermanos y los dos le había menores sacado de las y les casas. quita de ahí y les Sí. trae hacia acá. Y ahí ellos también comienzan ya desde pequeños a involucrarse en el tema. Pero ya estaban instruccionados en esa época por elementos de la FARC, No, porque esto de reclutar menores era muy característico de el la FARC Frente también. Manuel Patriótico. Ellos comienzan con el Frente Manuel porque hay constancias de viajes de ellos, de Carmen y de Alcides a Chile. Ya con su hija menor, la primera hija de ellos, era paseándose por Chile, documento de la niña, su pasaporte, que fue a Chile, todos esos elementos que fuimos encontrando en los diferentes procedimientos que hicimos. Ahí comienza entonces la industria del secuestro, Sí, así se integra esa banda así mismo, así y así siempre comienza y termina siendo el comienza. EPP. Exactamente. El EPP, ellos nacen como EPP el 1 de marzo del 2008. Cuando el 12 de marzo, recuerdo bien que la estancia Los Nor agarran y viva el EPP, viva el EPP. Bueno, entonces nosotros fuimos a mirar todo eso, ¿verdad? Quitamos fotografías, vimos qué pasó, se quemaron, ¿verdad? Maquinarias, todo eso. Entonces, bueno, EPP, ¿qué será? Bueno, ahí empezamos a estudiar, no, seguramente es famoso la desconfianza, ¿verdad? Eso es cosa de la fiscalía, de la policía, eh, pero cuando yo entro el 4 de agosto del 2009 en la casa de Alejandro Ramos, en Ibiratí, ahí encuentro documentos en donde ellos dicen que a partir de este momento, del 1 de marzo del 2008, empieza con Ejército del Pueblo Paraguayo. Y dicen, nos Y se vuelven separamos, clandestinos. sí, y nos separamos del grupo anterior, porque no estamos de acuerdo con todos los errores que cometió el grupo anterior. Refiriéndose a Juan Arrón, Anuncio Martí, Víctor Colmán, ¿verdad? Hubo ahí una pelea económica también. Entonces, ellos se separan y, bueno, Ahora, con el grupo liderado por Arrón, ¿cuántos secuestros cometieron? lo que nosotros tenemos es el caso de Cecilia Cuba, él liderado por Arrón, pero después lo lidera al caer detenido Arrón, ¿verdad? Y estar involucrado en el tema de María Díaz Bernardi, toma la posta Osmar Martínez, que era del mismo Del grupo de mismo. Arrón, sí. Entonces hacen los dos, hacen el grupo, el secuestro de María Edith y de Cecilia Cuba. Intentaron entre María Edith y Cecilia Cuba realizar otro secuestro que gracias a Dios se impidió. ¿En cuánta plata los secuestros, desde el 2000 al 2020 o 21, cuánta plata se pagó a secuestradores? En los diferentes Y secuestros, bueno, aproximadamente mira, en el caso de María Edith es $1 millón. 1 millón. Sí, se recupera $50.000. En el caso de Listron, $175.000, de lo cual se recuperó $28.000. En el caso de Zavala, 100, por ahí era algo, no recuerdo más bien. Y el caso de Cecilia, $300.000 que se entregó, ¿verdad? Y después ellos dijeron que era un impuesto por todo lo que se estaba tardando. Ajá. Bueno, pero se hablaba de más de 6 millones de dólares, Y que después, básicamente se pagó para rescatar a la gente secuestrada. claro, Carlos, Está porque por ese orden, sí, tiene que eso sin estar. contar Sí, la cuota revolucionaria. exactamente. No, tenés que poner también ahí la cuota ¿Cuánto revolucionaria. más o menos, cuánto perciben anualmente por la Mi- cuota revolucionaria? Depende mucho de lo que ellos pidan, ¿verdad? Según, ¿verdad? Esto ya es el trabajo de inteligencia, ¿verdad? Ya no podemos, yo no te puedo el día de mañana traer un documento y decir, Sí. pero según lo que ellos
dicen, hay veces llegan a 50.000 dólares, hay veces no sabemos si eso es anual, semestral, trimestral, como ellos, porque no pueden, no tienen mucho temor la gente y prefiere pagar, ¿verdad? Porque ellos no es que se van y le aprietan al, al que está en el fondo cuidando la Claro. estancia, ¿verdad? Ellos esperan, ellos hacen su inteligencia. Eso es lo que pasa, Carlos. Hay veces la gente, Dígame una cosa, esto es una información extraoficial, obviamente, sí, ¿verdad? Pero se habla de que hay más de 50 grandes propietarios en la zona que aportan mensualmente sí, una cuota revolucionaria para que no se les queme. Y cuando se les quema es porque dejaron de pagar por, o pagaron menos o se atrasaron en el pago. sí. Pero se habla de unos 50 grandes propietarios. Y eso da, y se habla de más o menos entre 200 y 300 millones de guaraníes al mes. ¿Será tanto Sí, están sí, recaudando en la zona? sí, sí, Carlos, así es. Y como vos decís, cuando hay veces no alcanzan o no tienen, ¿verdad? Porque hay momentos tan Sí, difíciles para un ganadero, para uno dedicado a la agricultura, eh, para, no sé, para cualquier otra de otras actividades que tengan en la zona que se estén y no puedan, ellos comienzan, le queman sus tractores. exactamente, sí. Entonces le da un mensaje, no cumpliste este mes, mira lo que te pasó. Pero por eso es lo que yo siempre insto a que no se pague eso, ¿verdad? Ahora, Porque, pero lo que usted está revelando, lo que estamos contando, doctora, refleja hasta qué punto es económicamente rentable para el EPP la situación. Es decir, claro, los secuestros, el miedo que desatan y la cuota revolucionaria que sí, cobran mensualmente. Estamos, y además del terror que causan, porque de repente deciden, bueno, llega fiesta de fin de año, sí, llegan las fiestas de Pascua y compañía de Semana Santa, casualmente unos días antes o unos días después sí. se producen hechos graves. Ellos tienen Tienen su fecha, sus fechas, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, a un compañero caído. exacto. Hay muchas cosas también, Carlos, ya que anteriormente se difundía mucho, ¿verdad? Pero ya hay veces que gracias a Dios se entiende, ya no estamos, dejan panfleto en algún lugar, ¿verdad? En donde amenazan con Sí. fusilamientos, y bueno, genera ¿Y por un... qué no se les puede detener? Es decir, para que el ministro del Interior entienda nomás, esto que está contando la doctora Sandra Quiñones, que estamos conversando, es la demostración más palpable de cuán rentable es el negocio del secuestro y la extorsión Sí, de esta gente en nuestro país desde hace 20 años. El ministro no quiere reconocer de que está instalada la industria. Esto que estamos contando de la plata que generaron por los secuestros, de la plata que generan por la extorsión para dejarlos tranquilos, de los daños que causan destruyendo maquinarias o casas, son incalculables. No sabemos a cuánto ascendería si uno hiciera la suma total. claro. Esa es la industria del secuestro que se instaló con el EPP y que lastimosamente el ministro no quiso. A propósito, ¿qué dijo usted del ministro cuando le preguntaron? No, simplemente dije que, bueno, yo lo respeto y lo aprecio mucho a Arnaldo, Sí, ¿verdad? se fue con su Fue mi compañero también. compañero. Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él. Él tendrá sus motivos, bueno, y yo los míos, ¿verdad? Yo estuve 20 años trabajando en esto, sé perfectamente todo lo que se vive dentro de un secuestro, el sufrimiento de una víctima, ¿verdad? Lo que pasan los familiares, la muerte suspendida es para ellos, ¿verdad? Ujú. Esperando a sus familiares el regreso, el gasto en sí que tiene la familia para informaciones aquí, informaciones allá. Hay veces que comparten con las autoridades, hay veces que ellos mismos tratan de obtener las informaciones, como están haciendo las hijas del señor Denis, como está haciendo doña Obdulia, ¿verdad? Las hijas del señor Urbieta, que ellos también cuando tienen informaciones de algún lado van, este, tratan de reunirse con esa gente, ¿verdad? Y hay gente muy Ujú. malintencionada que abusa de Sí, ese abusa de momento eso, de sí. vulnerabilidad, Y le ¿verdad? sacan mucha plata también. Entonces, eso es lo que manifesté, que para mí es un despropósito la forma que Se él dijo expresó. que se expresó, pero
pudo haberse expresado mal o eso es lo que para él esa es su Ahora, forma de ver las generalmente los cosas. familiares se quejan, llega un momento que se quejan de la Sí, fiscalía, sí, sí, ¿verdad? Y claro. con razón, Tienen si todo tienen sus derecho, familiares desaparecidos, ¿qué le tienen parece? todo el derecho. ¿Por qué, por qué es tan difícil detenerlos, encontrarlos y hacer que desaparezcan como organización? Le consulto esto porque con el paso de los años lo que uno se da cuenta es que sus hermanos menores son reclutados Sí, y los primos y parientes cercanos son reclutados, pero no se quedan solamente en eso. Ahora reclutan a indígenas, a niños indígenas que exactamente. tienen que estar jugando o yéndose a las escuelas, pero sin embargo están en los montes entrenándose con armas. Eso es sumamente... ¿Qué dificulta a la fiscalía hacer un mejor trabajo y de tal manera a eliminarlos? Bueno, yo quiero dejarte en claro también la función de la fiscalía, ¿verdad? Nosotros somos directores jurídicos, ¿verdad? Del proceso. Nosotros dependemos del trabajo La que haga, inteligencia. la Ujú. inteligencia que haga tanto la policía como la FTC y del trabajo que de esa inteligencia, ese producto, ellos traen a la mesa de trabajo y bueno, y se toma la decisión de hacer un allanamiento y de eso dependemos de las fuerzas operativas. O sea, FTC, policía y Ministerio Público dependen de este grupo que es la parte operativa. El fiscal normalmente acompaña hasta un cierto punto, porque como somos civiles, nosotros podemos molestar en un procedimiento. Yo recuerdo que había procedimientos donde hasta aquí ustedes llegan y e- entraban ellos, ¿verdad? Que están preparados para Claro. el ingreso de monte, tenían todo su equipo y nosotros nos quedamos en un lugar para cuando ya haya un enfrentamiento o lo que sea, nos llaman y ahí intervenimos. Y nuestro trabajo sí está en recolectar todas las evidencias y hacer el análisis que ahora trabajamos perfectamente con la policía y con la Pero usted FTC, me hablaba de hacemos un trabajo. tecnología. Hace Ayer parte. me hablaba de la necesidad de mayor Sí, tecnología para la fiscalía. sí. ¿De qué manera la tecnología y qué tipo de tecnología No, precisan por ustedes? ejemplo, las tecnologías para la extracción de teléfonos. La fiscalía, y te hablo de mi institución, ¿verdad? Tenemos, Extracción de datos de los sí, datos teléfonos. de los teléfonos, la extracción de datos de los teléfonos, de una computadora, mira que ellos también sabían y de repente tienen Claro. teléfonos que es bastante Desechan difícil, y lo sí, tiran, sí, que es bastante difícil desbloquearlos. obtener Ujú. los datos, pero nosotros tenemos para todo el país solamente dos que ya funcionan, ¿verdad? Que ¿Cuánto hace 10 necesitan años. para que el trabajo sea efectivo? Mira, necesitamos, aunque sea tener tres por cada departamento, porque no solamente está eso, te imaginas, tenemos el EPP acá. Si vamos a trabajar en lo que hoy día, el caso de este alemán, ¿verdad? Sí. También está incautando la fiscal muchísimas evidencias, se tiene que trabajar con eso. Eh, tenemos pocos peritos. Es por eso lo que nosotros también estamos solicitando, ¿verdad? El presupuesto, estamos solicitando, implorándole a la clase política, ¿verdad? Que nos Ujú. den las herramientas de Ahora, trabajo. ¿y usted cree que no hay, es decir, parece que no hay voluntad política, porque si ustedes están pidiendo esto, todos vemos lo que está pasando y no le están dando los insumos para el efecto, no hay voluntad política entonces para combatir al EPP desde el Parlamento No, mira que o desde el gobierno. nosotros tenemos m- fuimos muy bien recibidos por los parlamentarios, Carlos, tengo que decirte. Ellos nos escucharon, entendieron, ¿verdad? También nos dijeron la situación, nosotros sabemos la situación económica del país, ¿verdad? Que se crea con la pandemia y Sí, pero todo parece que eso. ellos no entienden. Pero este, le, le solicitamos lo que nos haría pasar mínimamente un año tranquilo, ¿verdad? Pero es seguridad, Y doctora, es sí, es uno de los temas ejes centrales de cualquier política de país, la seguridad. nuestro laboratorio, por ejemplo, es el corazón del Ministerio Público, ¿verdad? Mm. Porque ahí se concentra el pedido de de todos los fiscales del país. Sí, pero una cosa es que nos escuchan o que les escuchan a ustedes y otra cosa es que le den los recursos que ustedes necesitan. Y bueno, y estamos esperanzados, Carlos, de que ellos nos den nuestros recursos para combatir, porque también ellos están en algún momento, ¿te acordás, Carlos? Por ejemplo, en Curuzú de Hierro, en Ibratú se encontraron fotografías de ellos. Ellos dicen de recortes de periódicos que ellos, los secuestradores, tienen para estudiar el rostro, ¿verdad?
Porque yo recuerdo que lo que se incautó en Sanguinascue, ellos ahí perfectamente dice, el titular del Ministerio Público ingresando a las Sí, 05 y sí, 30 siguen horas. ellos, Todo. ellos hacen el trabajo de Sí. inteligencia que ustedes no pueden Encima hacer. se corrigen entre ellos otra vez y Ujú. todo eso estaba en la computadora. Que en el momento del ingreso de los fiscales a Sanguinascue estaba trabajando Alcides Oviedo Brites. Y es ahí donde se le captura a Carmen con sus dos ¿Quién es pequeños. el cerebro en el EPP? Era Alcides Oviedo Era Brites, el ¿verdad? cerebro. Sí, sí. Realmente una persona inteligente junto con Gilberto Yamil Cetrini. Eh, ahora creo que tienen más, hay un pequeño problema dentro de ellos mismos, Ujú. ¿verdad? Tras la ruptura del Del matrimonio, matrimonio, sí. ¿verdad? Queda Carmen, ¿verdad? Creo que queda más Carmen conectada al grupo, pero Alcides Oviedo Brito sí un hombre, hay que reconocer un hombre sumamente inteligente, sumamente, él leía muchísimo. eh, ¿Y de Cetrini qué se sabe? y de Cetrini nunca se supo nada. Yo tengo mis dudas de que Cetrini esté muerto y siempre lo expreso, ¿verdad? Yo creo que Cetrini sigue vivo. Ujú. Y bueno, es increíble, doctora, no podemos con un grupo de familias. Así mismo es, un grupo de familia. Pero, Y hace 20 Carlos, años y hace 20 años son los mismos viven reclamos. de esto, Sí. viven del secuestro, viven de la extorsión y no podemos con ellos. Y sobre todo se quieren victimizar, ¿verdad? Y quieren ponerle a nuestras víctimas como Ahora, responsables de todo esto o a los órganos de seguridad que ¿será que, hacen su trabajo. será que son más inteligentes que, que la propia clase gobernante? No, 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 Carlos. No, ellos tienen un mayor, saben moverse nomás y tienen mayor tiempo. Lo que pasa es que, te voy a decir, el trabajo que nosotros, el trabajo, y voy a hablar, por ejemplo, la FTC, la policía, ¿verdad? Eh, están haciendo un trabajo por eso es importante la permanencia dentro de las instituciones. Vos no le podés quitar Sí, alguien que sí, aprendió, que después tiene que aprendió, irse y tiene ven que uno nuevo. irse o no le cayó gracia al nuevo comandante de Y no hay una turno. fuerza de élite exclusivamente encargada de ellos. Y existía, pero lastimosamente Tampoco dio no, resultados. sí, tuvimos resultados importantes, ¿Y por pero qué se bueno, disolvió? y bueno, yo eso le traslado porque En en qué época se el disolvió? 2010 más o Durante el menos gobierno de Lugo no, 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 durante el gobierno de Lugo se formó, se formó. sí, el grupo de élite. Y cuándo se disolvió? Eh, creo que 1 o 2 años después, Después. sí, Es una pena. una Durante el pena. gobierno de Federico ya. No, y sí, por ahí cerca, Ujú. porque hubo un problema interno, creo, y Fénix se llamaba el grupo. Sí, el grupo Sí, Fénix. trabajábamos muy bien con ellos. Pero bueno, esas solamente las instituciones responsables de ellos van a saber por qué, ¿verdad? Nosotros trabajábamos bien porque a mí me tocó, ¿verdad? Trabajar con ese grupo y realmente dio resultado, ¿verdad? Ahora, y por último, doctora, ¿qué le puede decir al pueblo paraguayo que está observando el programa en este momento acerca del EPP y de qué más podemos hacer? Qué puede decirle? Bueno, este, que nosotros seguimos luchando y trabajando y el objetivo principal, Carlos, es dar con esta organización con todos. También, Carlos, tenemos que ser este, bien objetivos y los principales líderes del SPP están privados de su libertad, ¿verdad? Estos son, por ejemplo, en el caso de Mariadit, solamente Gilberto Yamil Cetrini falta y los tres refugiados, ¿verdad? Y en Cecilia tenemos ya como 4 o 5 nomás los que están en el monte y uno está detenido en el Brasil. Entonces, hubo un trabajo, o sea, se hace el trabajo. La ACA, por ejemplo, terminó, ¿verdad? Algunos 4 o 5 que quisieron refundar, ¿verdad? Y están en esa lucha. Yo lo que le quiero decir al pueblo paraguayo es que se trabaja, es difícil. Estamos ante una estructura muy bien formada que conoce perfectamente el territorio. Entonces, ahí es lo que se dificulta. El Ahí tiene ventaja. conocimiento del territorio es donde entramos en desventaja. Y yo te puedo decir porque varias veces acompañé
a las fuerzas. Y ellos nos llevan ventaja porque ellos esperan, nos están esperando mientras nosotros varias veces estuvimos cerca y en situaciones que después nos dábamos cuenta los fiscales lo que estaba pasando y decíamos, pero estuvimos, como se dice vulgarmente, en la boca del lobo estuvimos. Ujú. Bien, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por compartir el espacio y en una próxima oportunidad vamos a hablar de otros casos también importantes para nuestro país. Te agradezco que hayas venido. Listo, Carlos, buenas noches para vos y para toda tu Muchas gracias. La teleaudiencia. doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, a la vuelta de la pausa, un tema polémico, vacunados versus no vacunados. ¿Se puede y se debe separarlos? A la vuelta de la pausa. Sabemos que mudarse puede ser difícil. Hacela fácil con Infocasas. Encontrá todas las propiedades de Paraguay y más de 500 inmobiliarias en Infocasas, el portal líder de la región. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con precios increíbles. Hasta 60% de descuento en todos los productos. Escucha esta oferta. Piscina Best Way de 4.678 litros. Precio normal 18 cuotas de 81.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Aprovecha, todas las compras participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos para iniciar este segundo bloque. ¿Qué tal, Pepe Costa? ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por venir. Bien, Carlos, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Saludos para todos los presentes y la audiencia. Gracias por invitar. No, gracias por venir, Pepe, porque es muy importante tu participación. ¿Qué tal, doctor Hernán Martínez? ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por la invitación, un placer compartir, debatir acá con los representantes de la sociedad, así que espero que sea enriquecedor. Ojalá, ojalá. ¿Qué tal, doctor Héctor Castro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias también. Pienso igual, creo que es muy importante en este momento un debate y sobre todo que sea constructivo. Exactamente. Bien, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por Austria, que desde este lunes implementó a través de varias leyes un confinamiento estricto para los no vacunados. Radical, muy radical. Solamente pueden salir de sus casas para irse al médico, para ir al supermercado o a la farmacia. Después para nada más. Los vacunados no tienen ningún problema. No se piensa algo así acá en Paraguay por el tema de vacunados y no vacunados, doctores, ¿verdad? Bueno, eso parecería una especie de cuarentena de no vacunados, Sí. aislamiento de no vacunados. Exactamente. ¿Verdad? No es el espíritu del Ministerio de Salud hacer ese tipo de confinamientos. Nosotros defendemos la vida y creo que parte de la vida es la libertad. Por más de que podemos sentarnos a discutir y decir los vacunados tienen el derecho, digamos, por el hecho de haber aceptado la vacuna, los vacunados no tienen este derecho, no es la filosofía, por lo menos del Ministerio de Salud, hacer ningún tipo de discriminación. Sí, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir poniendo sobre la mesa y debatiendo con quien sea la evidencia científica que significa hoy las vacunas, o las vacunas, digo bien, ¿verdad? Lo que significa en el mundo y lo que cambió a partir del momento en que se empezaron a aplicar las vacunas. Yo creo que eso es auditable, ¿verdad? Es más que evidente hoy en día. Tenemos en terapia intensiva un grupo importante de pacientes y lastimosamente la mayoría de los que están en terapia intensiva son no vacunados. O sea, nosotros vamos a seguir apostando por exhortar de las bondades de las vacunas, de lo que significa vacunarse y la diferencia con no vacunarse. Uh-huh. Ahora, pero casualmente también, desde que establecieron esa discriminación de vacunados y no vacunados, también se demuestra que las vacunas, así como siempre dijeron, no inmunizan, pero sí minimizan los riesgos de que uno pueda entrar en terapia intensiva o la muerte. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero están en terapia intensiva personas con 2 dosis de vacunación y personas con 1 dosis de vacunación. Sí. ¿Verdad? Es decir, la vacuna ayuda
pero no inmuniza contra el virus. Sí, Eso es así categórico. categórico, es categórico y siempre lo dijimos. Las vacunas en un gran porcentaje, y la gran mayoría de las vacunas tienen un porcentaje de efectividad muy alto contra las formas graves de la enfermedad. Y siempre también hemos dicho que la vacuna no le hace a uno inmortal, o sea, uno puede contagiarse, uno puede internarse y ese es el caso de lo que estás mencionando. Hay pacientes con 2 dosis, la gran mayoría de ellos también con 2 dosis, pero con enfermedades de base, ¿verdad? Y algunos no. O sea, la vacuna lo que hace es, nos da digamos, la posibilidad en un enorme porcentaje de no adoptar las formas graves de la enfermedad. Eso también es auditable y eso es lo que nosotros día a día estamos poniendo, digamos, en el debate y repito, sin discriminar a ningún tipo de persona. Ahora, Pepe, ¿qué te preocupa de todo esto? Un diputado que que presentó un proyecto de ley, ahora lo retiró, castigando a los no vacunados y sobre todo gasto cero en hospitales a los que no son vacunados, como un castigo por no estar vacunados. Desde tu punto de vista de abogado y de periodista y de defensor de las libertades, por ejemplo, qué libertades se violarían con ese tipo de leyes? Bueno, a mí me preocupa justamente esto, es el avance de pensamientos totalitarios que nos están, digamos, planteando cercenar libertades más allá de lo que sea necesario para proteger algo o a alguien. Y lo digo esto porque, por ejemplo, en la época del inicio de esta epidemia, creo que hubo, si se quiere, hasta un consenso social respecto a que las normas de cuidado imponían unas ciertas restricciones de libertades. Más allá de que yo no estoy de acuerdo que eso se haya hecho vía decreto, que eso es absolutamente fuera de todo sentido republicano. O sea, eso debía haberse hecho por ley, por ejemplo. Pero hubo ese consenso. Y ese consenso duró un buen tiempo, hasta que después, bueno, por varios efectos, digamos, empezaron a haber esas discrepancias. A mí me tranquiliza un poco escuchar al doctor Martínez que la filosofía y la actitud del Ministerio de Salud Pública es en base al tema de la libertad. Yo creo que esto es importante, no solo porque viene de una autoridad del Ministerio de Salud Pública, sino porque viene de un médico. Y quiero recordar que los médicos están obligados a reconocer y respetar la libertad de los pacientes. Eso es categórico. Desde lo que ocurrió en el Holocausto y con todo lo que se vio de médicos que con absoluta inescrupulosidad experimentaron con seres humanos, la medicina dio un salto cualitativo importante para respetar y para imponerse normas del llamado consentimiento informado para cualquier tipo de actuación en materia médica. Y eso es muy importante porque está concatenado con algo esencial de nuestra civilización, que es el respeto a la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene un soporte, un cimiento fundamental en la libertad. Entonces, por eso es importante para mí escuchar esto públicamente de esta manera, porque hay gente como la que vos estabas diciendo, imagínate un diputado liberal que plantee ese tipo de cosas, es un absurdo, pero bueno, los hay. Que planteen ese tipo de apartheid en pleno siglo XXI. Pero a mí no me extraña mucho esto que vaya ocurriendo en pleno siglo XXI, porque yo estoy cada vez más convencido que estamos en un siglo de regresiones en materia de derechos humanos. O no me van a decir que las farmacéuticas impusieron al Estado paraguayo no dar a conocer nada de los contratos sobre las vacunas, con lo cual nuestro derecho humano esencial y constitucional, y reconocido en la Constitución y además en una ley de la cual somos muy celosos hoy día de defenderla, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, los ciudadanos no podemos acceder a esos contratos.
Y el Estado, los Estados, no solamente el nuestro, los Estados se tuvieron que bajar los pantalones ante las farmacéuticas. Entonces, esa regresión en materia de derechos humanos viene de la mano de las grandes corporaciones, lastimosamente. Pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, doctor Castro, de lo que está diciendo Pepe, también hemos escuchado, no solamente de diputados, también voces de maestros, de directores de colegios, privados y públicos, esta situación de no, vamos a separar los vacunados de los no vacunados. ¿Es conveniente, es necesario, estando la situación como está actualmente en materia de salud y sin una ley que les faculte hacer eso? Bueno, nosotros estamos en el mismo discurso que el viceministro lo ha hecho recién, todo el equipo de trabajo. Es conveniente hacer esa aclaración y basándonos en principios bioéticos que sostiene la medicina y que lo seguimos sosteniendo, lo que estaba mencionando Pepe, por ejemplo, el principio de la autonomía con el consentimiento informado, siempre y cuando la libertad de acción no agrede a otra persona, ¿verdad? Eso está demostrado, por eso el principio de la beneficencia también. Claramente estamos en un debate que implica, por un lado, el beneficio de una vacuna, que yo creo que a esta altura no tiene más ningún resquicio de discusión. Y por el otro lado, lo que implica ir avanzando en una interacción social cada vez más segura, de lo que nosotros denominamos en medicina una convivencia mejorada con este virus hasta que logremos controlarlo y se torne endémico como otros virus como el de la influenza. La historia así marca y después de a poco esto se fue controlando con otras enfermedades hasta que se normalizó y la interacción social volvió a su curso normal. Hoy, con todos los avances, con unas jornadas de investigación que fueron maratónicas, que en muy poco tiempo nos permitió conseguir una vacuna y que rápidamente hubo un impacto positivo, creo que desde nuestra posición el mensaje debe ser siempre positivo. Alentar a la vacunación, que realmente esto es seguro, que realmente está demostrando ser efectivo, y lo que viene aparejado, que es la interacción social, que insistamos nosotros, como estamos aquí los cuatro, que esta interacción social sea segura, una convivencia mejorada y que de a poco vayamos evaluando beneficios y riesgos sin que altere la libertad. Ahora, ¿y qué piensan ustedes como médicos de esa intención de algunos sanatorios privados de no atender a los no vacunados? El principio de la medicina colisiona con esa postura. Yo recuerdo el caso, me tocó atender a un paciente muy conocido, que cayó una madrugada en el hospital donde yo trabajaba, y me acuerdo que le hicieron la pregunta a un médico, ¿cómo hacen para atender a una persona con estos antecedentes? Yo no le pregunto a esa persona qué antecedente tiene, yo no le pregunto a esa persona cuáles son los asesinatos que cometió. Mi deber como médico es atender al paciente y luchar por salvar la vida de ese paciente. O sea, totalmente colisiona con lo que es la esencia del médico. Nosotros sabemos que tenemos que defender la vida bajo cualquier costo, y ahí no entra a tallar, ¿verdad?, si es vacunado, si no es vacunado, si es un asesino o si es un monje. Ahora, pero el sector privado, por ejemplo, puede disponer y decir, a este yo no le admito acá en el sanatorio porque no está vacunado. ¿Puede disponer eso? ¿Es permitido? ¿Está permitido o no? Ahí van a entrar en un delito, la falta de deber y cuidado, por ejemplo. O por ejemplo, esos espacios de no fumadores y fumadores. Bueno, pero eso es otra, ¿Verdad? eso, En un boliche. pero en eso un es boliche. otra cosa. Perfecto, estamos es hablando otra cosa. de otra cosa. Es Sí. otra cosa, pero, Ahora, pero se puede disponer de ese tipo de medidas, por ejemplo, en un boliche. A ver, no sé si no me detendría en este momento a analizar eso, pero sí a las realidades que estamos viendo. Es decir, lo que está diciendo el doctor es categórico. Es decir, ningún médico
O sea, le va a quedar grande a un médico el juramento hipocrático si se pone a discernir a quién atiende o a quién no atiende. O sea, vamos, eso es básico en la ética médica. Y no es que está sucediendo en los sanatorios privados o están queriendo que suceda en los sanatorios privados. Hemos leído intervenciones en redes sociales de médicos y médicas diciendo los vacunados que vuelen alto o que no venga ninguno al servicio. Eso no es cosa de una ética médica bien. Entonces, me parece que el Ministerio de Salud tiene que ser categórico. Aquí no solamente se trata de una cuestión de política pública de salud, se trata también, parece ser, de recordar a los médicos la ética que tiene que presidir las acciones de ellos. Por eso celebro que haya esta expresión pública de esta línea de pensamiento, y me parece también, y muy importante, de una coherencia ética. Esa es la que hay que marcar. Porque al fin y al cabo, con el tema de la vacuna, vamos, tenemos que, a ver, yo también reivindico el tema de la vacuna como un camino. Yo soy un vacunado de doble dosis. Ahora ya estoy entrando a dudar con la tercera dosis, porque hay tanta información y contrainformación que uno ya no sabe. Pero vamos, eso no es culpa de mí como persona ni de la sociedad en general. Es un poco la circunstancia que está rodeando a todo esto. O no nos decían antes de existir la vacuna de que con enfermarnos todos íbamos a tener una, ¿cómo que se llama esto de rebaño? Inmunidad de rebaño. Una inmunidad de rebaño. No nos decía el viceministro de Salud Pública de este estado que íbamos a tener una inmunidad de rebaño. Resulta que ahora, cuando tenemos vacunas, no vamos a tener inmunidad de rebaño. ¿Y por qué? ¿Y por qué están surgiendo tantas variantes? ¿Por los vacunados o por los no vacunados? ¿Por las vacunas o por las no vacunas? Y después, otra cosa, hay que ser claro también y hay que ser honesto en esto. No hay que tener miedo de contar lo que ocurre, que es lo que muchas veces pasa en la relación paciente-médico. El médico, sabiendo todo, no quiere contar todo. Eso ocurre, doctor. No me van a decir que no ocurre. Entonces cuentan a medida de lo que creen que el paciente puede asumir y administrar. ¿Y qué es lo que nos está contando? Hay que decir, las vacunas fueron aprobadas en grado experimental porque llegaron a la tercera fase y no a la cuarta. No se puede saber los efectos de la vacuna a largo plazo, no se puede saber. Entonces vos, Juan Pérez, con todo esto, vos decidís vacunarte, ok, te vacunas. Vos decidís no vacunarte, ok, no te vacunas. Eso es lo que hay que hacer. Pero no podemos andar engañando, ocultando cosas, etcétera, etcétera. Hace unos días se armó una discusión sobre el tema del comunicado de la Sociedad de Pediatría. Y la Sociedad de Pediatría sale y dice, no, esto es falso. Diciendo que la página que fue publicada fue sacada de contexto. Y dice, aquí están en nuestra página, está el comunicado completo. Y el comunicado completo habla de los riesgos que tiene esa vacuna para los niños. ¿Y por qué no habría que decirle a los padres eso? ¿Por qué no habría que decirle? Sí, yo soy pediatra. A ver, doctor, ¿qué nos puede contestar? La verdad, muy interesante cómo planteas, pero creo que estás agarrando de diferentes aristas para poner, Claro que sí. para poner una tendenciosa discusión. No, eso no. No, yo estoy interpretando así. Bueno, eso sí. Pero sí que estoy agarrando sí, diferentes estás agarrando y aristas para estás mostrar. haciendo una tendencia de discusión. Entonces yo quiero sobre esos puntos A que ver, empezás a dale. detallar. En primer lugar, coincido plenamente en que la realidad en la pandemia es cambiante. Es así, porque absolutamente, Pepe, nadie puede decir soy experto en coronavirus, COVID-19, nadie. Bien. Y lo que hoy está demostrado, en 10 años puede ser absolutamente falso, y eso está escrito en la historia de la medicina. Totalmente. Porque la medicina no es dogma, está basado en evidencia, y la evidencia cambia. Gracias por decir eso para muchos que creen que la ciencia es dogma y la ciencia es discusión permanente. Exacto. Totalmente. Entonces, claramente lo que mencionaste primero de la inmunidad de rebaño posterior a una un masivo contagio, hoy día está demostrado que no es así. Claramente estamos nosotros caminando hacia la tercera dosis, y públicamente digo, yo no tengo ningún conflicto de interés, yo soy hijo de un carpintero y de una modista.
y soy un ferviente luchador como el viceministro de la Salud Pública. Y yo dije, yo no me quiero alejar de este momento histórico que vivimos nosotros, que es la pandemia. Aquí la tercera dosis, y te recomiendo, Pepe, que te lo apliques, porque está demostrado tanto en el mundo real, que es la disminución de la probabilidad de internación, como en los ensayos de sangre, en los ensayos clínicos. Entonces la tercera dosis, que nosotros ni avisorábamos que iba a ocurrir, está ocurriendo. Ahora el siguiente punto es, tanto es así la información cambiante en una realidad que también se maneja de esta manera, que influenza tuvo el mismo andar, Pepe. Solo que influenza no tuvo el acompañamiento que hoy tiene el COVID-19 en cuanto a la prosecución rápida de la evidencia. Entonces, la realidad hoy es cambiante. Segundo punto, la información es compleja. Sí, Es muy compleja. Nosotros podemos acá extender un artículo, vas a tener tu punto de vista, el viceministro el suyo, también Carlos y yo. Entonces coincido contigo que nuestra comunicación hacia la opinión pública debe ser absolutamente franca. Solo que hay auditorios que toman algunas cuestiones y analizan de otra manera. Eso no justifica que nosotros tengamos que mejorar en nuestra comunicación. Debemos mejorar, y esta es una prueba, pero tremenda para todos los médicos del mundo, en la comunicación asertiva. Y asertiva implica también hablar de los riesgos. Cuarto punto, o tercero, que estaba ordenando las ideas porque el tercer punto, de lo que se refiere, estabas mencionando de los efectos adversos de las vacunas. Y ahí sí voy como pediatra. Nosotros tenemos 45 muertes infantiles en nuestro país. 45 niños fallecieron por COVID. ¿Por? COVID. Por COVID. Hay varios casos de una enfermedad multisistémica provocada por el COVID que afecta al corazón, el sistema nervioso, los riñones, el hígado. Eso comparando con una vacuna, absolutamente otra vez empezamos a ver riesgo-beneficio, no se puede comparar. Como pediatra y como papá le recomendé la vacunación a mis hijos. Ok, pero doctor, no terminé todavía. Pero no terminé. En esa parte nomás. Yo me callé. Sí. Entonces, el punto en el cual nosotros nos manejamos con una realidad cambiante, con la evaluación de riesgo-beneficio, con artículos científicos que nosotros tenemos que tener mucha atención para discernir lo correcto de lo conflictuado. Y encima, el desafío de la comunicación asertiva en una población que está dolida por pérdidas, con ansiedad por un confinamiento, masivamente abrumada por la información desde diferentes ángulos. No es fácil, Pepe. No es fácil. Entonces, nosotros sí decimos siempre la verdad. El último punto, porque habías dicho, hay que decir siempre la verdad, siempre lo dijimos. Y lo que la Sociedad Paraguaya de Pediatría mencionó justamente es aclarar lo que se refería a una información de un artículo de investigación que es público porque está en su página y que se debate, nosotros debatimos, pero mucho mejor que los políticos, porque yo puedo tener una idea y el doctor Hernán me puede cuestionar y al salir acá nosotros nos vamos a tomar un café. Pero de eso se trata la ciencia. Entonces, nosotros no mentimos, establecemos eso, solo que lo tendencioso es muy complicado en un ambiente tan enrarecido como este. Claro, doctor, pero a ver, justamente sobre el punto de lo que usted decía, la Sociedad de Pediatría hizo un estudio, publica un comunicado donde menciona esos riesgos que hay en las vacunas. Lo que yo estoy reclamando es que haya honestidad y se diga eso. O sea, usted tomó una decisión porque hizo una evaluación de riesgo-beneficio, pero cada uno tiene que tener la posibilidad de hacer ese discernimiento de riesgo y beneficio. No solamente recibir como una propaganda, es decir, es más beneficioso
que riesgoso. Eso no es información. O sea, información es, señor fulano, para su hijo está esta vacuna, da estos beneficios y estos riesgos que fueron señalados en tales o cuales. O sea, ¿es compleja la información? Claro que es compleja, pero si no, lo que estamos haciendo es propaganda y no dar información. A eso me estoy refiriendo, doctor. No a que ustedes están ocultando la verdad, sino que yo creo que hay que tener el suficiente, a ver, no quiero decir honestidad intelectual porque pareciera que no lo tuvieran, sino osadía, no sé cómo decirle, de decir las cosas como son ¿A realmente. vos te parece que no se dice todo lo que...? Yo creo que no se dice todo. ¿Vos crees que no se dice? Yo creo que no se dice todo, porque, espera, voy a poner otro ejemplo otra vez en la Sociedad de Pediatría. La doctora Campuzano, que es la presidenta de la Sociedad de Pediatría, dijo, maravilla el tema de Pfizer, todo lo que sea. Voy a citar una de las vacunas. Disculpame vos que me está mirando así. No, no hay ningún problema. Bueno, ok. Digo maravilla de Pfizer. Pero mis colegas dicen que preferirían que sean vacunas de virus inactivados las que se usen con los niños. ¿Qué quiere decir eso? Y después da una explicación, porque las vacunas de virus inactivados son las que se han venido usando con los niños, de todo tipo de enfermedades, digamos, de todas las que tienen vacunas. Sí. Ok, todo eso hay que traducirlo, porque si Claro. no, lo que se genera es lo que estamos pasando. Cada cual cree cualquier cosa. Exacto. Entonces, yo también leo todo eso y leo las declaraciones. Y cuando alguien toma una posición dogmática o autoritaria diciendo los vacunados vayan al cielo, como era, vuelen alto, genera obviamente reacciones fuertes. Sí. Pero más allá de las reacciones fuertes, como se dice en fútbol, paremos la pelota, miremos el campo, no desdeñemos la inteligencia de la gente. O sea, yo le escuché al doctor Borba hace unos días y le decía a él, caramba, nuestros vacunadores se van casa por casa y hay no sé cuántos rechazos hubo ahora nomás en Alto Paraná. Pero ¿por qué tenemos que sacar la conclusión de que esos rechazos son porque tienen tabúes que nos pasamos diciendo los periodistas en los medios? Todo el que rechaza es porque tiene un tabú. Caramba, no le estamos respetando a la gente. ¿Qué sabemos? ¿Qué información tiene o no tiene? ¿O es que el consentimiento informado no es al fin y al cabo lo que estamos buscando? Pero nada, yo no culpo de esto a nadie en particular. Lo que digo es tenemos que hacer esto si queremos realmente avanzar. Le pregunto, y la última pregunta, para uno de los dos, el que quiera contestar. ¿Por qué si está bueno el debate hace la última? Entonces, porque después tengo otro entrevistado, lastimosamente. Vamos a pedirle que nos amplíen el horario a 2 horas. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud para incentivar las ganas de vacunar y no tener que estar recurriendo a situaciones como esta, o castigar a los no vacunados? Sí. ¿Qué estrategias se pueden seguir? Yo voy a decir algo breve y después va a contestar seguramente el doctor Castro un poco más extensivo. ¿Cuál es la experiencia que tuvimos en ciertos lugares del interior? Es cierto lo que dice Pepe, llegábamos a la casa y se negaban a vacunar. Pero ¿qué le decimos al paciente? ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto, te traigo la vacuna. Y no, yo no quiero la vacuna. Bueno, vamos a retrotraer eso. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Quiero explicarte lo que significa la vacuna. Quiero hacerte un breve resumen de qué es la vacuna, cuáles son los beneficios de la vacuna, ¿verdad? Pero también te voy a poner en contexto las reacciones adversas que te puedan dar, ¿verdad? Acá están las reacciones adversas, acá están los beneficios y así actúa la vacuna. Muchísimos se levantaron y se vacunaron. Se vacunaron. Doctor, ¿Qué entendieron? Que no, claramente lo que dice el viceministro. Yo creo que una vez charlamos, Carlos, de lo que es el desafío de las vacunas, más aún en pandemia. La pandemia hizo, como con todas las cosas, acentuar muchísimas brechas. Sí. Y hizo evidente muchísimas debilidades. Las vacunas, el adulto no tiene el hábito de vacunarse. Antes de la pandemia, ¿quién se fijaba en su vacunación?
Solamente si quería viajar, pedía el carnet internacional para ver si tiene la vacuna contra la fiebre amarilla. Y si no lo tenía, se iba a vacunarse. Y es una sola dosis, pero con tal de tener ese certificado se vacunaba. Era otra situación. Cuando hay posibilidad de viaje o se acerca la vacuna contra influenza y vienen en nuestro lugar de trabajo, bueno, ahí capaz que accedamos, pero el adulto conoce lo que es el carnet de vacuna. Te puedo asegurar que el adulto conoce el carnet de vacuna de su hijo, pero no el suyo. Y la vacunación es transversal para todas las edades. Y esta pandemia hizo que los que primero sufrieron en gran cantidad sean los adultos. Entonces, eso sumado otra vez a que la vacunación históricamente esté manejada en los niños, hizo desafiante, y si le ponemos algo peor, ¿qué pudo haber sido? Que era en el momento justo del dolor y de la muerte. Entonces, realmente nosotros tenemos que insistir duda por duda, miedo por miedo, con una información transparente, como decís, con una comunicación clara, sin que eso implique, como decís, tratar con desdén. No, no es eso, sino que es realmente comunicar lo que debe ser, y lo hacemos. Tal vez en entrevistas donde predomina la interpelación por cuestiones que son realmente que no merecen tanta trascendencia porque son falsas, nosotros tenemos que enfocarnos a lo que es la vacunación y evaluar esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Si es un tabú o no es un tabú, si es una duda nada más que tiene, si es un obstáculo, si es un miedo, porque son cuestiones singulares. Y eso es lo que tenemos que analizar para instalar el hábito. La pandemia tiene que dejarnos un mensaje: instalar el hábito del cuidado de la salud. Perfecto, doctores. Pepe, les agradezco muchísimo, Yo espectacular. estoy satisfecho con No, yo también más que satisfecho con esta discusión. sí, exactamente. Sobre todo porque escuché una política pública clara respecto Sí, a la, te respecto a la te libertad. desarmó, me parece que el doctor sabía y te desarmó con Sí, esa no, primera de frase. entrada No sabía. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Gracias, placer, doctor. un Gracias, placer. Pepe, por venir. Hecho, A la saludos. vuelta de la pausa, otro tema polémico: la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hicieron bien o mal? Enseguida, en instantes. Bien, estamos ya acá en compañía del doctor Robert Marcial González. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. No, y gracias. Y vino temprano, el doctor escuchó, está viendo todo el programa y para quedarse en el último bloque. Bueno, ¿qué podemos decir, doctor, acerca de la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Fue bien hecha? ¿Es éticamente aceptable? Y después de esto, ¿son confiables, no son confiables? ¿Cuál es tu opinión? Se pueden decir muchas cosas, Carlos, sobre todo si uno aborda en abstracto la cuestión, donde el debate es verdaderamente rico, hay muchas posiciones que pueden bajarse sobre la mesa, pero lo que preocupa es que aterrizando a nuestro contexto jurídico político, a nuestro marco constitucional, realmente se presentan muchas objeciones a cómo actuaron en esta ocasión los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y hay objeciones de orden constitucional, de orden normativo, de orden ético, de orden procedimental. Así es que verdaderamente preocupa que quienes ejercen el poder público y además quienes tienen la confianza renovada de la ciudadanía no sepan apearse de las viejas prácticas, ¿verdad? Prácticas que realmente tenemos que desterrar de nuestro sistema jurídico político si queremos darle contenido a la democracia. ¿A qué viejas prácticas se refiere? Y hay muchas viejas prácticas, Carlos, que tienen que ver con el secretismo, con el manejo opaco de los temas relevantes para la ciudadanía, con la falta de transparencia, con la falta de fundamentación clara y sobre todo potente para que el ciudadano pueda ejercitar el rol de contralor del poder público. Quienes ejercen el poder se tienen que legitimar ante la ciudadanía rindiendo cuentas. Y en el caso concreto de los jueces en todos los niveles, esa rendición de cuentas se da a través de sus sentencias, a través del contenido de sus fallos. Y aquí en este caso concreto, repito, hay objeciones muy marcadas, empezando por no haber respetado la ley 6299, que es una ley de hace un par de años que obliga a publicitar, es decir, a filmar todas las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte, ¿verdad? Entonces,
llamativamente, la Corte venía respetando el texto expreso de la ley, venía honrando esa disposición y para este caso concreto Casualmente en el tema de la inamovilidad. decidieron apagar las cámaras, ¿verdad? Entonces eso nos obliga necesariamente a tejer especulaciones de orden en el juego de poder y ahí aparecen las objeciones sin lugar a dudas. ¿Tienen razón ellos cuando dicen que desde el momento que son nombrados ya son inamovibles? Esa es una discusión que se da a nivel doctrinario y se puede decir que existen dos posiciones en el debate en los últimos 20 años en nuestro país, porque esto hay que recordar que no es un tema nuevo. Sí. Pero posiciones al margen, digamos, si me preguntas a mí mi opinión como Robert Marcial González, entiendo que la Constitución es muy clara al establecer el mandato de 5 años, ¿verdad? Y la Corte... Como cualquier periodo de gobierno. Como cualquier periodo de gobierno. Y no se tiene que confundir inamovilidad con vitaliciado, ¿verdad? La inamovilidad se puede... el ideal de la inamovilidad, que es fundamental para una justicia independiente, se puede perfilar de muchas maneras. Nos guste o no nos guste, nuestra Constitución estableció un perfil que tiene que ver con mandatos de 5 años que son revalidables, ¿verdad? Entonces, nadie le priva a ningún integrante de la Corte que puedan seguir en el ejercicio de sus funciones hasta los 75 años, pero en periodos de 5 años, o por lo menos 2 periodos de 5 años, sí. hay una obligación de validar eso ante la ciudadanía. ¿Y por qué se saltaron esa validación? ¿Cuál es el argumento para entender lo que ellos hicieron? Y el argumento es que se juegan por la tesis de que hay dos normas constitucionales encontradas, ¿verdad? Y esta ya es una tesis sentada hace más de 20 años, repito, y nos guste o no nos guste, bueno, ellos son los que tienen la última palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden ser juez y parte al mismo tiempo? Exactamente, y esa es la principal objeción, porque a diferencia de lo que se venía haciendo en los casos anteriores, lo que aquí llama verdaderamente la atención y tiene que ser objeto de crítica desde el Colegio de Abogados del Paraguay, hemos marcado este déficit procedimental, por decirlo de manera muy elegante. En el caso concreto, no solamente actuaron como jueces y partes en un tema donde tienen clarísimo conflicto de intereses, no se han tomado el trabajo de al menos inhibirse de los casos, tratar de integrar esa sala constitucional con miembros ajenos a la propia Corte. Incluso hay tesis que hablan de que hay que inhibir a todos los jueces, integrar abogados, etc. Pero en otros casos sí se hizo este procedimiento de inhibición, integrando la sala constitucional con camaristas. Y hay otras objeciones, Carlos, que nosotros los abogados litigantes, que representamos los intereses de los ciudadanos a pie, no podemos dejar pasar. Tiene que ver con una instancia de admisibilidad que hay en la sala constitucional de la Corte que se supone que sirve para filtrar el acceso a la justicia. Bueno, la admisibilidad, que nosotros no conocemos cómo funciona, no sabemos a quién golpearle la puerta, para nosotros significa un filtro de no menos de 6 meses y estoy siendo generoso con los plazos. Ellos se saltaron todo esto aprovechando claramente la situación de privilegio en la que se encuentran. Ahora, el hecho de que sean nombrados ministros de la Corte no significa que tengan que necesariamente durar hasta los 75 años. Por supuesto que no. De hecho, la República, el sistema republicano nace como un antídoto contra toda forma de poder concentrado. Lo que la premisa, una de las tantas premisas que sostiene el sistema republicano es la desconfianza hacia quien ejerce el poder. Y no es una desconfianza hacia la persona, sino que simplemente se parte de la falibilidad del ser humano. Y como se presume la falibilidad del ser humano, se establecen filtros y se establecen etapas de control. ¿Sabe qué, doctor? Lo que me despierta preocupación, me despierta, no voy a decir suspicacia, pero preocupación, es que estamos hablando de la nueva camada de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que todos creímos que iban a tener una visión y un comportamiento diferente a los anteriores, ¿verdad? Porque finalmente lo más grave de esto es que yo no estoy seguro de si su juzgamiento final, porque tienen que ver directamente con mi vida y con mis bienes, sean las correctas finalmente. Si ellos son capaces de hacer esta trampita legal de no haberse inhibido y convertirse en juez y parte a sabiendas de que estaban siendo juez y parte, ya me genera desconfianza para cualquier cosa que pueda decidir sobre mi vida y sobre mis bienes, doctor. Así mismo. Bueno, yo quiero decir, Carlos, que haciendo sumas y restas en este periodo en el que la Corte se ha renovado, tengo para mí
y creo que es una opinión compartida, que las autoridades que han renovado la Corte han estado a la altura, digamos. Sumas y restas da un balance positivo. Y eso es muy importante, y por eso tenemos que ser mucho más enfáticos en la crítica, porque hay que marcar que aquí se equivocaron, ¿verdad? Y la equivocación, personalmente, entiendo que no necesariamente se traduce en mala fe, pero hay una equivocación procedimental que puede traducirse en que tienen una concepción de la cosa pública, una concepción de la democracia constitucional y una concepción del Estado de Derecho muy reaccionaria, muy conservadora, muy sesgada. Bueno, y desde la crítica lo que tenemos que hacer, precisamente por lo que muy bien estás marcando, tratar de recuperar la confianza, es marcarle que se han equivocado en el camino, que cambien el ideal regulativo de la democracia sobre el cual operaron en este caso concreto, y tratar de imponer ese capital político que esta nueva camada ha logrado consolidar. Nosotros, el Colegio de Abogados del Paraguay, queremos darle la derecha en términos generales, pero marcamos la crítica para revertir lo que ya hicieron mal. Bueno, el sistema republicano y la democracia constitucional, entre otras virtudes, por sobre otros modelos políticos, permite justamente la rectificación de los errores. Y esa rectificación no se da necesariamente votando cada 5 años. En el medio ellos pueden perfectamente recoger el guante de la crítica ciudadana y ver la manera de plantear esto de otra forma. Habría que ponerse creativo, eso sí hay que decirlo, pero lo que estoy seguro es que nuestro sistema, nuestro marco constitucional permite que ellos se disculpen asumiendo esa concepción sesgada de la democracia, digamos, si partimos de la buena fe, y yo lo hago, para ver cómo establecer un espacio de debate mucho más amplio, mucho más participativo y sobre todo transparente, para que se respeten, repito, los pilares que sostienen nuestra democracia y que ellos, como miembros renovados de la Corte, están doblemente obligados a hacer cumplir. Me decía un conocido abogado que también fue ministro de la Corte, que a partir de estas recientes resoluciones de la Corte Suprema y la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Guasmosi, González Maqui, Nicanor Duarte, Lugo, Cartes, Mario Audo pueden presentarse a disputar la presidencia de la República sin importar ninguna disposición expresa contraria, como en ningún caso, o 5 años improrrogable, como en el artículo 229 de la Constitución. Basta con conseguir, y eso es lo grave, 3, es decir, y hasta 2 ministros de la Sala Constitucional que se presten para que eso ocurra. Y por eso te decía la importancia de tratar de desarrollar coherentemente una concepción más robusta de la democracia, porque este es un peligro real que existe. ¿En qué se diferencia lo que acaba de hacer la Corte Suprema con aquellas intentonas de cambiar las reglas de juego a mitad del partido para forzar la prolongación de mandatos de anteriores presidentes de la República? En nada. Y el mensaje que se proyecta a la ciudadanía es realmente peligroso. Hoy en la Cámara de Diputados ya se dio una línea parecida en el sentido de imponer esas aplanadoras mayoritarias para en el juego de poder sacar ventaja, ¿verdad? Entonces esto es verdaderamente dramático. Ojalá que la Corte tome nota de los cuestionamientos que se están dando y honren los pilares de transparencia, publicidad, rendición de cuentas, justificación de las decisiones y sobre todo límites establecidos en la Constitución. El mandato está muy bien establecido en la Constitución y eso debería respetarse. Cuando el Colegio de Abogados habla de enroque, ¿qué quiere expresar? ¿Qué quiere significar cuando habla de enroque con lo que pasó? Y básicamente usamos una metáfora en el comunicado, una metáfora de ajedrez, digamos, para marcar justamente que se cambiaron figuritas de manera interesada dentro del mismo tablero, sin siquiera tener el decoro de apartarse de los casos y de tratar de integrar la Corte con personas que estén más cerca de uno de los deberes de cualquier magistrado, que es la imparcialidad. O sea, fueron jueces y partes, salieron del tablero y entraron del tablero manejándose como amigos de barrio, y eso realmente es dramático. Y acá hay una especulación, Carlos, que me parece importante. Hay 2 miembros de la Sala Constitucional que se votaron mutuamente, ¿verdad? Y a eso iba justamente, ¿verdad? Llama poderosamente la atención que esta decisión se da cuando la Sala Constitucional iba a ser integrada en poco tiempo por el nuevo ministro, en este caso el ex senador Víctor Ríos, claro, quien había anunciado cuál iba a ser su posición respecto a este tema en concreto. Entonces da la sensación que el apuro
el haber sentenciado esto a oscuras, entre gallos y medianoche, se dio para evitar el voto disidente en esa línea que hace 20 años se viene manteniendo, ¿verdad? Entonces, para marcar de nuevo esa aplanadora que sobre pretexto de la mayoría coyuntural pretende imponer criterios que son, repito, por discutibles, por polémicos, requieren de mayor fundamentación y de mayor transparencia. Ahora, el enroque es para obtener ventajas también. Para sacar privilegios, clarísimamente. Para sacar privilegios. Y los eso es lo que quieren absolutamente. destacar. Aquí se quiso destacar que se ha trabajado sobre la línea de privilegios. Y si algo distingue al sistema republicano de gobierno es que nosotros tenemos derechos y por ende nadie tiene privilegios. Y menos que menos en el Estado de Derecho quienes ejercen el poder público, que están doblemente sometidos a la ley como cualquiera de nosotros. Y aquí se hizo, repito, un enroque para dejar de lado la ley. Lo que me preocupa, doctor, es también lo siguiente. Aparentemente esto, así como usted lo está explicando tan claramente, esto hasta sería causal de un juicio político. Hasta podría ser causal de un juicio político. Y cuanto menos dan insumos para que unas mayorías coyunturales que a lo mejor no están hoy aparezcan mañana y digan, acá encontramos determinadas causales y de vuelta se paga con monedas de institucionalidad este tipo de decisiones. Retrocedemos. Claro, pero también el enroque puede significar, bueno, yo hago mi movimiento para que dentro de 2 años se produzcan estas situaciones que me permitan estar protegido después. Exacto. ¿Verdad? Y probablemente ese haya sido el cálculo, ¿verdad? Pero es un cálculo cuanto menos chato, en el sentido de no ver que el capital político que tenía la Corte renovada está dado por el respaldo de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué confiar en una clase política como la nuestra, que como regla y tradicionalmente no ha sabido trabajar sobre la línea de premiar a la gente que hace bien los deberes, de apoyar la institucionalidad, de fortalecer el Estado de Derecho, sino que de copar de manera violenta todos los espacios de poder, ¿verdad? Esta repartija de espacios públicos en mesitas chicas como esta es la regla y la tendencia. Entonces, ¿por qué apostar a eso y no al respaldo de la ciudadanía con la muy buena gestión que se venía haciendo? Hay que estar atentos porque ya surgieron nombres de posibles candidatos a la Corte Suprema de Justicia y para también el Tribunal de Justicia Electoral y para otros cargos importantes. Entonces uno después va a ir entendiendo ese enroque, cómo se va llenando, ¿verdad? Y a quiénes beneficia. Absolutamente, se va a ir moviendo el tablero, pero aquí yo quiero destacar, insisto, que la Corte podría rectificarse, ¿verdad? A mí me decían ayer... ¿Usted cree posible que lo hagan? Yo creo posible porque quiero apostar por la buena fe de la Corte renovada. Quiero apostar por la buena fe de la Corte renovada y en ese contexto hay... me decía ayer justamente en una entrevista Óscar Acosta, pero ¿cómo vas a partir de la buena fe siendo que lo que se hizo claramente viola muchas disposiciones? Entonces yo le decía... Y viola la buena fe. Efectivamente, entonces yo le decía que si bien es un ejercicio muy difícil de llevar a cabo, hay que recordar que históricamente cortes mucho más prestigiosas en términos de institucionalidad como la norteamericana, también ha cometido errores que luego se rectificaron. Y estoy pensando, por ejemplo, en el año 1896, un famoso caso que se conoce como el caso Plessy, donde se estableció la doctrina separados pero iguales. Es decir, se oficializó y se legalizó la segregación racial con la Corte como protagonista. Bueno, ese ignominioso fallo fue corregido posteriormente en el caso Brown en el año 1954. Es decir, se obró de buena fe, pero el resultado fue catastrófico. Y hay otro fallo anterior, en 1857, una persona de color, Dred Scott, fue básicamente cosificado, se reivindicó la esclavitud desde la propia Corte y ese ignominioso fallo también dio lugar a la Guerra Civil Norteamericana. Entonces, esos son ejemplos de cómo la falta de prudencia o el apostar por ideales regulativos conservadores o directamente reaccionarios pueden tener consecuencias nefastas. Y la Corte hoy debería acordarse de eso para rectificar sus pasos. Usted parece un soñador cuando dice esto. Yo soy un poco más incrédulo, ¿verdad? Porque todos conocen la ley. Y todos, yo creo que saben lo que están haciendo. Si no rectifica, si no se rectifica, ¿qué nos queda?
Bueno, y como ciudadanía nos queda seguir ejerciendo el control al ejercicio del poder. Yo entiendo que la sociedad civil mayoritariamente se aproxima al poder no desde la conquista y desde la captura del poder, sino que desde el control del poder. Hay señales interesantes que se han dado en la última década, que la ciudadanía se ha puesto los pantalones largos y ha sabido marcar la cancha en momentos constitucionales de relevancia. Entiendo yo que eso es lo que nos queda. Y efectivamente tratar de ver el vaso medio lleno en un contexto como el criollo, el autóctono, el regional o el local particularmente es muy difícil. Pero yo tengo hijos, Carlos, y a Amadora, Lucía y Agustina les quiero dar ese mensaje de esperanza que la ciudadanía puede, con su granito de arena, tratar de transformar positivamente la realidad. No, ojalá pueda ser posible, ¿verdad? Y ojalá también mi deseo allá en lo más profundo, pero este trabajo a uno hasta le vuelve cínico probablemente este trabajo de ser periodista, porque uno muchas veces se ilusiona y después termina estrellándose de pleno contra el muro, ¿verdad? Y tantas veces ya ocurrió, tantas esperanzas ya fueron así destruidas, que uno se vuelve escéptico a una reparación. Me encantaría que se pudiera hacer, mientras más rápido mejor, ¿verdad? De gente que incluso antes de asumir decía cuál era su posición respecto del tema y ahora cambiaron totalmente. Sí, Carlos, a mí me gusta en ese sentido trabajar sobre la línea, te decía esto el otro día en radio, ¿verdad? Sobre la línea que plantea Bernardo Toro, un gran educador que ha estado en esta mesa muchísimas veces, y él enfatiza mucho que la democracia es un proyecto de vida, no solamente un método procedimental para validar relaciones de poder cada 5 años. Y si es un sistema de vida, el resultado está en la lucha, el resultado está en el medio, no necesariamente en la última estación del viaje. Así es que el trabajo que hacen ustedes los periodistas, el trabajo que hacemos los gremios, el trabajo que hace la sociedad civil, que no es funcional a quienes ejercen el poder, es muy importante y tal vez no nos toque a nosotros tener la perspectiva suficiente para ver los resultados, pero soy un convencido de que hay resultados. Miramos cómo nos encontrábamos hace 30 años. Yo le visitaba a mi papá en la cárcel durante la dictadura y hoy no tenemos presos políticos, ¿verdad? Sí, pero así no vayamos otra vez para atrás. Por supuesto, como el cangrejo, claro. Adelante. Y este es el trabajo que tenemos que hacer, apostar por el ejercicio de la crítica y confiar en que quienes hoy están siendo criticados con muchos argumentos puedan, así como se pusieron muy creativos para validarse ellos mismos en el cargo, podrían ponerse creativos para decir, bueno, aquí cometimos un error y vamos a ver cómo rectificar. Hay una anécdota, no sé si hay tiempo, Carlos, que a mí me gusta, a la que me gusta recurrir para graficar eso. John Maynard Keynes, un gran economista de la segunda mitad del siglo XX, que es ni más ni menos que uno de los reconstructores del mundo posguerra o post-crisis de la bolsa de 1929. Básicamente él había establecido una política intervencionista del Estado. Recuperemos la economía a partir de lo que él llamaba la política pico-pala. El Estado tiene que ser un gran empleador, tiene que venir a la mañana, contratar a una persona a la mañana para que haga un pozo y a la noche otra persona para que tape ese mismo pozo. Con el tiempo él cambia de política, va cambiando de enfoque y un periodista justamente le interpela un día en la calle y le dice, pero señor Maynard Keynes, usted es muy incoherente porque hace un par de años sostenía una idea exactamente opuesta a la actual. Y la respuesta de Keynes fue genial porque le dice, mire, cuando me doy cuenta que cometo un error, acostumbro rectificarlo. Dígame usted qué hace en esos casos. Genial. Bueno, esperemos que la Corte se haya dado cuenta y adopte esa humildad republicana que Keynes con esta anécdota nos reporta, ilustra, claro. Y así construir un país mejor, ¿verdad? Doctor, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te agradezco también que seas un permanente y asiduo, no solamente invitado, sino una persona que ve asiduamente el programa. Y te agradezco que lo hagas. No, por favor, Carlos, yo quiero destacar eso, que estos son espacios de reflexión cívica y me saco a mí del medio. Televidente, se me pasó esa bola. Es muy importante que este tipo de espacios se consoliden porque cuando hablamos de apostar por la educación para generar cambios, tengo para mí que esta es la educación que se necesita y no seguir mandando a la gente a escuelas que reproducen sistemas absolutamente perimidos, obsoletos y mediocres, ¿verdad? Estos son los espacios
y hago fuerza para que los medios de comunicación y de prensa emulen este tipo de espacios para darle continuidad a estos debates. Te agradezco, doctor. Muchísimas gracias Por por favor, haber Carlos, venido. las órdenes siempre. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta la próxima.